Vamos a entrar en materia rapidito. Ya ustedes saben, vamos a editar esto luego para enviárselo al pastor bien editadito, como ustedes lo saben hacer, muchachos. Vamos a hablar acerca de este tema, que es un tema muy... Aquí no estamos hablando de maldiciones generacionales. En este momento eso no es lo que queremos proyectar, ni jamás. Creo que nosotros todos somos nueva criatura en Cristo. Pero hay lugares que el enemigo siempre trata de maldecirnos. Y vamos a hablar sobre este aspecto que es importante. Entonces hay un punto dentro del libro que me gusta, y es el que te voy a preguntar. Y tú mencionas allí, ¿qué es estar libremente atrapado? Mira qué redundancia, libremente atrapado. Bueno, es interesante y permíteme utilizar como introducción lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 7, versículo 21. Hay muchas escrituras que hablan acerca de este concepto, pero Pablo lo pone de una manera, o se atreve a ponerse a él mismo como ejemplo. Así que él dice, así que si descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y dice, soy pobre y soy miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? El apóstol Pablo está queriendo decir, estoy libremente atrapado. Quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Quiero comportarme de la manera correcta, pero encuentro esta otra ley en mi cuerpo que me incita a hacer lo que no es correcto. Y cada uno de nosotros pudiéramos identificarnos con lo que el apóstol Pablo está diciendo. No hay mujer ni hombre tan santo aquí que me pueda decir que no lucha con su propia carne, que no tiene deseos en su carne. Y somos libres en Cristo, sabemos eso. Pero ¿qué es estar libremente atrapados? Mire, somos la creación de Dios, seres inteligentes, fenomenales, extraordinarios, dotados para resolver problemas, al punto de vivir en la constante búsqueda de encontrar algo nuevo, porque tenemos la capacidad. Pero todo esto comienza cuando Dios decidió crearnos a su imagen y semejanza. Él nos da esa habilidad. Él formó el molde de la totalidad de lo que nosotros podemos lograr y alcanzar en la vida. Pero junto con eso, ¿qué sucede? Nos dio la libertad de escoger, el libre albedrío. Y ahí es donde entramos en detalle, porque ahí está el poder de la elección. Y como no sabemos manejar ese regalo del libre albedrío, de ese poder de la elección, comenzamos a tomar decisiones equívocas en nuestra vida y comenzamos a pagar consecuencias de esas decisiones y quedamos atrapados en ellas. Mencionaba el día de ayer, para aquellos que vieron el show en la radio, que hay un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo. ¿Y cómo se establece o se desarrolla ese síndrome? Es aquella persona que ha sido raptada violentamente de su libertad y ha sido, vamos a decir, violentamente cautiva o hecha cautiva. Pero al pasar el tiempo comienza a desarrollar un vínculo afectivo con su captor, es decir, comienza a enamorarse de aquel que la tiene cautiva. Al momento de que su captor le da la libertad, ¿qué sucede? Ella quedó enamorada y ¿qué pasa? Ella decide quedarse con su captor por su propia decisión y pasa a ser libremente atrapada. ¿Qué sucede con nuestra vida? Que nosotros comenzamos a tomar decisiones incorrectas con la concupiscencia de nuestra carne y quedamos libremente atrapados y adictos a hábitos que nos están deteniendo, y podemos venir todos los domingos a la iglesia, llorar y darnos golpes en el pecho, pero al salir el lunes seguimos pecando porque estamos libremente atrapados. Hay un wow. Déjame decirte algo. Ahorita yo decía que a veces nosotros traemos carretillas, arrastrando carretillas. Cada vez que pasas por un lugar, ponemos otra piedra sobre piedra sobre piedra y la carretilla se hace más pesada. Debe haber de alguna forma cómo nosotros podemos libertarnos de ese entrampamiento en el cual estamos.
Claro que sí, pero primero hay que saber qué es maldición, porque muchas personas hablan de bendición y de maldición y detrás de nuestros púlpitos se nos predica acerca de la bendición y se nos habla acerca de la maldición. Es más, algunos me van a odiar y otros me van a amar por lo que voy a decir. Hay predicadores, y no estoy juzgándolos, pero hay predicadores que prometen la bendición de Dios como si fuera una varita mágica, pero no te explican cómo alcanzarla. Igualmente hablan de la maldición, pero no te explican por qué estás metido en esa situación. Ahora, la palabra maldición, ¿o qué es maldición? Maldición es producto de la ignorancia acompañada de la desobediencia. Eso es maldición. ¿Qué le pasó a Eva? Y a Adán y a Eva, ellos tenían cierta ignorancia, acerca de sus actos, cómo iban a repercutirle en su vida. ¿Y qué pasó? Pero desobedecieron al mandato de Dios. ¿Y qué sucedió? A través de ese acto, ellos cayeron en pecado. Ahora, la palabra maldición viene de la raíz hebrea arat, que quiere decir aquel que te pone obstáculo, aquel que no te deja avanzar, aquel que te echa hacia atrás, el que no o que no te permite llegar al cometido de lo que Dios tiene ya preparado para ti. Entonces, ¿qué sucede? Vivimos una vida porque queremos agradar a Dios, pero hay obstáculos que el enemigo pone para nosotros no llegar a cumplir el propósito de Dios. Y por cierto, hay que aclarar algo: no es tu propósito lo que tú tienes que alcanzar, es el propósito de Dios el que tú tienes que alcanzar. Entonces, ahí hay un grave problema en confusión de lo que yo quiero. Entonces, estás alcanzando tus sueños, persigues tus sueños, pero debes de pedirle a Dios: quiero alcanzar tu propósito. Que hay una gran diferencia, que no tenemos tiempo de entrar ahí, pero hay una gran diferencia. Entonces, la maldición es eso, es aquello que te hace obstáculo y se desarrolla, en tu vida. ¿Cómo se construye? Porque las maldiciones a veces nosotros mismos nos maldecimos. Por supuesto. Y debe haber un proceso ya de construcción, que se va construyendo esas maldiciones. Nosotros podemos construir maldiciones en nuestros hijos, por supuesto, en nuestros esposos, en nuestras esposas, con la palabra que nosotros mencionamos. Hay muchas escrituras, pero me voy a limitar a Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice que la bendición y la maldición se encuentran en la lengua. De la misma boca produce, dice Santiago 3:10, la misma boca sale bendición y maldición. Y él dice, no pueden salir dos aguas de la misma fuente. Cuando el proverbista hizo referencia aquí en Proverbios 18:21, dice que comerás del fruto de lo que sale de tu boca. Es decir, se refiere al poder que ejerce la palabra que nosotros decimos a través de nuestros labios. Al final, todo lo bueno y lo malo es construido a través de tu boca. El ingeniero de tus bendiciones y de tus maldiciones se llama tu lengua. Es lo que sale de ti. La Biblia nos deja claro que el poder de la lengua ata y desata. Por eso Jesús enfatizó en Mateo 16 diciendo: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será atado en el cielo. El problema es que como parejas, por decir algo, a veces estamos enojados y atamos a nuestro cónyuge diciendo: ¿quién me mandó a casarme contigo? Eres lo peor que me ha pasado en mi vida, tú no sirves para nada, eres un bueno para nada, nunca tomas buenas decisiones. Y el esposo voltea y dice: tienes razón, mira con quién me casé. El hecho es que tomamos el tiempo para atar, pero ¿cuántos de ustedes después de su enojo, después que pasa el enojo, después que la marea se calma, toma tiempo para desatar lo que acabó de atar? Entonces se dan 2 besos, 2 abrazos para no entrar más en la intimidad. ¿Y qué sucede? Después siguen su matrimonio, pero atados, porque las palabras no se las lleva el viento. El enemigo dice: me diste permiso para yo poder atar lo que tú tuviste el tiempo para atar, pero no tuviste el tiempo para desatar. Entonces, ahí donde entramos nosotros en esa logística de tener ataduras que vienen a través de las palabras que nosotros le tiramos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestro novio, a nuestra novia, a nuestros esposos. Pero entonces comienzan las ataduras a través de toda esa palabra y nuestra conciencia queda
totalmente atada. Exacto. Ahora, ¿qué es tener una conciencia atada? Y es aquí donde nosotros entramos, donde está, mire, la humanidad está en caos por una conciencia atada. Y me llama la atención que al examinar cada punto en la palabra de Dios, nos da un mapa claro a dónde vamos a terminar si seguimos por ese camino. Ahora, mire, ¿qué es la conciencia atada? Déjeme explicarle algo a través de una anécdota que yo leí que me llamó mucho la atención algún tiempo y lo va a encontrar en el libro. En algún tiempo leí una anécdota sobre un sabio que estaba sentado a la sombra de un árbol. Un soldado joven y esbelto pasó por su lado, miró al sabio y percibió su peso y obesidad y exclamó: pareces un cerdo. El sabio levantó con calma la vista hacia el soldado y le dijo: ¿y tú te pareces a Dios? Desconcertado por el comentario, el soldado le pregunta al sabio: ¿por qué dices que me parezco a Dios? A lo que el sabio replicó: bueno, nosotros realmente no vemos lo que está fuera de nosotros, solo vemos lo que está dentro de nosotros y lo proyectamos afuera. Yo estoy sentado todo el día bajo este árbol y pienso constantemente en Dios, de forma que cuando miro hacia afuera, eso es lo que puedo ver, veo a Dios. Es por ello que veo a Dios reflejado en ti. Tú, por lo visto, solamente ves cerdos. Ahora déjeme explicarle la moraleja de esta historia. Hay un principio de vida que afirma que el modo en que percibimos y juzgamos está profundamente influenciado por nuestra propia interior. Es decir, lo que señalas con tu dedo es lo que a tu alma le hace falta. Entonces, cuando yo voy a juzgar a alguien, lo voy a juzgar por mi conciencia atada. Porque alguien más me juzgó, porque alguien más habló de mí. Probablemente inconscientemente lo haces porque cuando eras niño alguien habló mal de ti, o alguien te dijo algo ofensivo, o alguien abusó de ti, o alguien marcó tu vida, y sigues repitiendo ese patrón porque llevamos una conciencia atada. Por eso me encanta o me gusta mucho cuando Juan el Bautista dice que Jesús se presenta, con Juan el Bautista para ser bautizado. Y por cierto, déjenme retroceder rapidito porque no quiero dejar esto en el aire. El primer encuentro que Jesús tuvo con Juan el Bautista fue en el vientre de su madre. Dice que María fue a visitar a su prima Elizabeth, y cuando llegó hubo un encuentro tan poderoso que Juan el Bautista dice que saltó porque era el Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo. Hay algo que poner atención acá. El primer encuentro de Jesucristo fue en el agua. La mujer estaba embarazada y estaban con agua, estaban dentro del agua y hubo un contacto dentro del agua, pero no se habla más de Juan el Bautista. Luego Jesús va a ser bautizado a la edad de 30 años y cuando toca el agua, Juan el Bautista dice: lo mismo que yo sentí en el vientre de mi madre es lo mismo que yo estoy sintiendo aquí. Ese encuentro se vuelve a dar en el agua, y cuando Jesús entra al agua, Juan dice: yo no soy, si he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo no soy merecedor ni siquiera de bautizarte a ti, tú debes de bautizarme a mí. Y Jesús le dice: conviene que esto suceda. ¿Por qué conviene que esto suceda? Porque al momento que él bajó el agua y subió el agua, fue el único momento en toda la Biblia que Jesús fue reconocido como hijo de Dios. Dice: he aquí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué es importante el bautismo? No solamente para el perdón de los pecados, sino para ser reconocidos como hijos de Dios. Al momento que sales de las aguas, eres reconocido como hijo de Dios. Esto se lo dejo ahí nada más, porque muchos dicen: me voy a bautizar para que Dios perdone mis pecados. No, no solamente es para eso, es para que sea reconocido como hijo de Dios. Antes era reconocido como creación de Dios, ahora es reconocido como hijo de Dios. Y por eso la Biblia dice que venimos a ser herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es mi punto? Dice que cuando salió de agua dijo: es aquí mi hijo bendecido, mi hijo amado. Es decir, de ahí en adelante Jesús comenzó a bendecir porque su conciencia era una conciencia
conciencia de bendición. El problema es que muchos han salido del agua y no han sido todavía o no han podido digerir que son hijos de Dios, que son bendecidos, y todavía tienen una conciencia atada y lo que hacen es maldecir y lo que hacen es hablar cosas que no deben de hablar, cuando Cristo ya pagó por tu liberación y el enemigo cabalga sobre ti. Cabalga sobre ti, y de esa manera vives una vida entera con una conciencia atada, y voy a usar la palabra que debe usar, aunque sea fuerte, una conciencia maldita. Es por eso que el cielo estará lleno de pecadores arrepentidos y el infierno de cristianos hipócritas. Ouch. Después de esto no me invitan, creo ya. No, yo creo que ya. Mire, yo he decidido, perdóname pastor, pero yo he decidido hablar esto. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve de que Dios te va a abrir, Dios te va a dar, Dios te va a hacer, Dios te va a hacer millonario, Dios te va a hacer, y cuando todo eso se va a quedar aquí en la tierra. Ahora, creo que Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Somos hijos de Él, y qué padre no quiere prosperar a su hijo, qué padre no quiere darle buena a sus hijos. Pero hoy en día se ha hecho un mercado del evangelio, y esto, que es lo que nos va a garantizar la salvación, nos está hablando. Entonces vivimos libremente atrapados. Es una hipocresía totalmente. Decía yo ayer que es un comercio lo que ha pasado dentro de las iglesias. Entonces llegan afectados, Cristo los rescata, van a ese lugar, pero no se les da la palabra correcta. Se les dice y se les engaña. No, aquí tú vas a tener prosperidad, tú vas a tener tantas cosas, Él te va a dar bendiciones y bendiciones, y las bendiciones son sujetas a préstamos de carro, préstamos de casa, que no está mal, pero no digas que es una bendición un carro cuando te están metiendo en una cuenta de casi $50,000. No es una bendición de Dios, jamás. Bendición de Dios cuando te lo regalan. Vamos a salirnos de ahí. Hay un poder en las palabras. Y todo esto redunda en una que nos afectan, pastor. Por supuesto. Explícanos. Mira, el poder de las palabras y cómo eso nos afecta. Sabemos que nos han explicado muchas veces del poder de la vida y la muerte, lo acabo de decir, está en tu lengua, pero eso va o trasciende mucho más allá. Mira lo que dice Santiago 5:6. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. Escuche esto, es un mundo de maldad pues puesto en nuestro cuerpo, que contamina toda la persona. Está encendida por el infierno mismo, y a su vez hace arder todo el cuerpo que está en vida. Este verso nos explica el poder que le otorgamos al infierno cuando no manejamos nuestra lengua. Es decir, se enciende por el mismo infierno. Es manejada por el mismo infierno. Entonces, ¿cómo afecta las palabras a mi vida? ¿Cómo afecta las palabras a los que me rodean? ¿Cómo afecta mis palabras a mis hijos? Hay padres hoy que dañaron a sus hijos cuando tenían 2 y 3 años y no se dieron cuenta, y hoy están rebeldes y hoy ya no quieren ni siquiera hacerle caso, pero fueron por palabras que salieron de tu boca, que ataron y que marcaron la vida de ese individuo, de esa persona. Hay personas aquí sentadas que fueron marcadas por palabras de padres y de abuelos, y podemos decirlo, lo hicieron en la ignorancia. Sí, es probable que lo hicieron en la ignorancia, pero el enemigo capitaliza en eso para hacerte creer a ti una mentira. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Con esto, que tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque puede ser encendida por el mismo infierno. Sin darte cuenta, el enemigo puede estar encendiendo tu lengua. Escúchate al hablar a ti mismo. Mire, hay algo que a mí me gusta hacerme cuando yo estoy hablando, es que me grabo. Eso es. Para después escucharme a mí mismo y decir, a veces digo, no puedo creer que yo dije esas palabras. Eso es.
Porque si todos nos escucháramos grabado lo que decimos, dice, yo no dije eso. ¿Cuántas veces he dicho, yo no dije eso? Pero si te muestran una grabación, tú mismo te sorprenderías de las palabras que salen de tu boca. ¿Por qué? Porque a veces son encendidas por el infierno y tú ni siquiera te estás dando cuenta en ese instante. Y pastor, y hay veces que la gente no se dan cuenta, no nos damos cuenta de lo que decimos. O sea, cuando tú le repites, jamás ellos van a entender lo que ellos dijeron. Exacto. Porque afecta, o sea, la palabra que tú le digas mal a tu esposa es peor una palabra que darle golpes. Porque la palabra que tú le lleves, si es negativa, marcarás su vida totalmente. ¿Cuántos tipos de lenguas hay? La Biblia habla de 38 diferentes tipos de lenguas. Y no está hablando de lenguas del Espíritu Santo. Está hablando del contexto de cómo utilizamos nuestra lengua. Todos tenemos esta lengua, todos las tenemos. Vamos a analizar por un momento qué lengua está dominando tu vida. Esa es la gran pregunta. ¿Qué tipo de lengua está dominando tu vida? Porque de ahí en adelante es que nos vamos a dar cuenta por qué hay esas tres áreas que el enemigo nos quiere atar y maldecir. Nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, la primera lengua que la palabra menciona, o una de las primeras lenguas, es la lengua mentirosa. ¿Qué es la lengua mentirosa? No tiene fundamento en la verdad. Pues la mentira penetra en 4 formas: mediante engaño, verdad a medias, exageración y adulación. Es por ello que la lengua mentirosa siempre termina derribada. Cuando a mí me dicen una mentira o una verdad a medias, es una mentira. Cuando me adula mucho, puede ser mentira. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la lengua que adula. Pero esa es una clase de lengua. De 4 formas ataca. Y no puedo profundizar en ellas hoy. Pero tienes que tener cuidado, que mentir no es solamente decir una mentira. Mentir también no decir una verdad. Y parece que fuera lo mismo. Pero no, a veces podemos esconder una mentira detrás de una supuesta verdad. Entonces tenemos que tener cuidado. La segunda lengua es la lengua aduladora. Mire, el objetivo de esta lengua es obtener favores para su propio interés. ¿Ha conocido usted a alguien que maneja esa clase de lengua? La conozco mucho. En esta lengua no hay ningún tipo de transparencia. Como lo dijo George Chapman, me gustó mucho lo que dijo él. Dice, los aduladores se parecen a los amigos como los lobos a los perros. Los aduladores se parecen a los amigos, así como los lobos se parecen a los perros. A veces usted ve un lobo y parece perro, pero es lobo. Tenga cuidado con la lengua aduladora. Ya de aquí no quieren hablar. Adulación es aquel que te está dando muchas palmaditas. Ah, qué bien, qué bien. Y detrás está el cuchillo y tú sientes hasta el filo del cuchillo. Hay gente que es muy honesta, que siempre te va a decir qué buen trabajo. Hay gente honesta. Pero cuando tú ves un interés detrás de la adulación, cuando tú estás buscando, tú lo percibes en el espíritu. Eso por eso tienes que estar conectado en el espíritu. Ok, la tercera lengua que quiero mencionarle es la lengua manipuladora. Es aquella lengua que usa su influencia para controlar de manera indirecta la conducta de otro individuo. Es obvio que esta lengua usa manipulación para obtener el control. Todo el tiempo te está manipulando. Tengan cuidado, esposos, tengan cuidado, esposas, tengan cuidado, padres, porque tenemos la tendencia de manipular para salirnos con lo que nosotros queremos. Tenemos que tener cuidado, porque la lengua que manipula también es encendida por el infierno. La lengua precipitada esta lengua habla con prisa y sin reflexión, se deja llevar por lo que siente en el momento sin pensar, y después dice, ay, yo no quería decir eso, pero lo dije. Esa me da mucho miedo, esa es terrible. Entonces, hablan sin saber. Créame, esto no se lo digo
simplemente porque yo quiero venir y restregárselo. No, es porque todos, como el apóstol Pablo lo está diciendo, todos estamos en esa lista. Pastor, ¿y usted que escribió el libro también? Sí, por eso lo escribí, porque me di cuenta haciendo un autoanálisis que mi vida estaba cayendo en ciertas áreas donde no podía yo permitir caer. Entonces, este es lo que está contaminando la humanidad que nos rodea. Ponga atención y examine cada discordia, cada problema, cada asesinato que sucede es de alguna manera activado por alguna de estas lenguas. Tenga cuidado. La lengua calumniadora, esta lengua solo dice aseveraciones maliciosas y falsas acerca de otro al fin de dañarlos. Tenga cuidado, esta es la que se sienta todos los domingos en la iglesia. La lengua chismosa. Esta es una lengua, o esta lengua es entrometida y activada para dar opiniones que no le incumben. ¿Ok? El que posee este tipo de lengua solo busca llamar la atención de los demás. Cosas que a usted no le interesa, no se meta. Es que a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Tiene que tener cuidado con esta clase de lengua porque es encendida por el mismo infierno. Sí. ¿Será que seguimos? No, sigue para que te puedas vender los libros, porque si sigues hablando de eso, los libros se van a quedar ahí. No los van a comprar. Estoy sintiendo el caliente que está saliendo de aquí. Toda esta área hay mucho caliente. Aquí hay grados, aquí sobre 200 grados Fahrenheit por acá. En todo esto. La lengua traidora. Y tú te vas, yo me quedo. La lengua traidora. Esta lengua no conoce el concepto de la fidelidad. Por lo tanto, nunca se compromete con nada ni con nadie. La lengua áspera. Esta lengua carece de suavidad y resulta desagradable para que lo escuchan. Escuchar esta clase de lengua áspera es como acariciarse uno mismo con una lija. Oye. ¿Quién de ustedes se puede acariciar con una lija? Mi papá me oraba por mí todas las mañanas. Y papi tiene unas manos, yo le decía manos de lija. Y cuando me acariciaba me guayaba la frente. Imagínate. Eso es así. La lengua negativa, esta lengua nunca puede ver nada bueno. Ella solo verá las espinas entre las rosas, pero jamás verá la rosa entre las espinas. Eso. Todo el tiempo hay un pero. La lengua acusadora, esta lengua es reprochona, todo el tiempo está acusando a otro. Y no voy a dar, porque quiero terminar con la lengua porque ya me hicieron dar calor. La lengua exagerada todo el tiempo pone las cosas 10 veces más de lo que realmente es. Entonces, y les mencioné nada más 12 de 38 lenguas que la Biblia habla. Es más, si hiciéramos una serie de lenguas, nos tomara todo el 2020 nada más hablar de las 38 lenguas que la Biblia habla. Pero esto no se habla en la iglesia. Porque no es un mensaje popular. Pero es lo que va a determinar tu salvación. Entonces, ¿dónde estamos parados? La bendición, mire, si fuera solamente el carro, la casa y cuánto dinero tengo, entonces ¿dónde queda el verso que dice: las bendiciones del Señor son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella? El día que el carro te lo choquen, dejó de ser bendición. El día que la casa se queme, dejó de ser bendición. El día que te boten de ese gran trabajo, dejó de ser bendición. Y las bendiciones de Dios no tienen retorno. La bendición de Dios va mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar. Es más, viene de la raíz hebrea barak, que quiere decir aquel que te rodea de favor, de misericordia y de bondad, aquel que guía tus pasos en todo lo que hace, aquel que te da aún la esperanza cuando no tienes ninguna. ¿Sabe que es una bendición estar diagnosticada con cáncer y decir: Dios es un milagro? Eso es una bendición que no tiene precio. ¿Cuánto pagarías tú por eso? No hay dinero en el mundo, porque el dinero puede comprarte la medicina, pero no la salud. Puede comprarte una casa, pero no un hogar. Puede comprarte una cama, pero no el descanso.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús nunca mencionó la riqueza o la posición como la bendición, ni siquiera la felicidad. La bendición, o la verdadera bendición, la que enriquece, es aquella que nosotros podemos entender que hay algo mucho más allá de lo que aquí en la tierra hay. Miren lo que dice Juan 3:1. Miren con cuánto amor nos ha amado el Padre, que nos llamó hijos y nos hizo sus hijos. Es decir, esto es una bendición. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de no hacer tesoros en la tierra? Donde la polilla come y donde destruye, pero haz tesoro en los cielos. Pero el problema es que a nosotros nos gusta, muéstrame, show me the money. Nos gusta, muéstrame los verdes, muéstrame las cosas buenas para llamar la bendición. Mire, Job fue más bendecido cuando quedó en bancarrota que cuando tenía dinero. ¿Sabe por qué? Porque es el único personaje en la Biblia que Dios utiliza para restregárselo en la cara al diablo y decirle: ¿has considerado a mi siervo Job? Le dice: te sirve porque lo tienes lleno de riqueza. Le dijo: quítale todo, pero déjame que le quite todo. Dice: está bien, te doy permiso. Le quitó todo y ya sabemos la historia. Le quitó todo lo material, luego le quitó aún la salud. Pero Job, en Job 19, dice unas palabras sorprendentes. Dice: solo me han quedado la carne que están en mis dientes. Es decir, la encía es todo lo que me ha quedado. Pero dice: yo sé que mi Redentor vive y yo he de ver su salvación. Cuando tienes esa capacidad de entender la bendición de Dios, escuchas a un Pablo decir: para mí el vivir es Cristo y es morir es ganancia. Es decir, si vivo, vivo con Cristo, y si me voy a vivir con Cristo. Es decir, de todas maneras gano. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera bendición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo ser rico, que no puedo ser prosperado. No, es que hemos confundido la prosperidad con la bendición, o la provisión con la bendición. Entonces, no me llames las cosas, dice la Biblia, no llames las cosas, dice, llama las cosas que no son como si fuesen, hablando de la fe. Pero no podemos cruzar lo que realmente significa ser bendecido. Por eso Jesús, el famoso sermón del monte, dice: bienaventurados, bendecidos, felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices. Y usted dice: pero qué clase de felicidad y bendición es esa. Es porque le entendía la bendición del reino y no la bendición material, terrenal, que es pasajera. Eso. ¿Será que seguimos hablando? Sí, pastor? por eso yo digo que prosperidad no tiene que ver nada con finanza. Mire, déjeme aclarar esto antes de pasar al siguiente paso o al punto. Bendición y provisión. Bendición es la acción de dar y provisión es el recurso para dar. Es decir, la esencia de Dios en usted le permite ser transformado en un recurso para proveer a otros, haciendo de esto un ciclo donde todo regresa a la fuente del proveedor, convirtiéndose así en una persona bendecida con constantes recursos que fluyen para hacer provisión a otros. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Le dio 7 bendiciones. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendicieren, maldeciré a los que te bendicieren, haré de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él comenzó a decirle: te voy a bendecir para que te conviertas en bendición. Todo lo que Dios te da a ti es para que lo vuelvas a reciclar y convertir en bendición a otro. Por eso la mayoría de la iglesia no prospera, porque aún le duele cuando va a ayudar a alguien. Dice: ay, pero no. Si supieras que te estás convirtiendo en la provisión para transformar en una bendición a otra persona. Entonces es un reciclaje. Yo le digo a mis hijos: Dios los va a llevar muy alto y Dios le va a dar muchos recursos. ¿Para qué? Para que inviertan en el reino. Y como consecuencia van a tener ciertos beneficios de esa prosperidad. Pero no me encierres la bendición solo
en lo que yo puedo recibir, porque va mucho más allá. Jesús no tenía dinero, pero era el hombre más bendecido en la tierra. Amén. ¿Cuál debe ser, pastor, el lugar de nosotros? Bueno, quiero hablar rápidamente, porque el tiempo se nos ha ido, de esos 3 lugares donde el enemigo te quiere detener y te quiere maldecir. ¿Ok? Cuando hablamos de los lugares, hay una escritura muy, muy fascinante en Éxodo capítulo 22 y 23, donde habla que hay un rey llamado Balac, que está nervioso porque el pueblo de Israel viene saliendo de la esclavitud de Egipto y viene conquistando los reinos de la tierra. Y cuando él ve que viene conquistando y se acercan a ellos, dice, hay que detenerlos. Y me llama la atención que no preparó un nuevo ejército, no hizo una estrategia militar, simplemente dijo, hay que maldecirlos, hay que declarar una maldición sobre ellos. Por cierto, Balac significa el destructor, y él manda a llamar a otro hombre llamado Balaán, que significa el devorador. Es decir, el destructor mandó a llamar al devorador para maldecir, para detener, para poner obstáculo al pueblo de Dios, porque el enemigo no está interesado en destruirte. Yo puedo destruir esta mesa y alguien, un carpintero, la puede construir nuevamente, pero él está interesado en devorarte. Por eso dice, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque cuando te devora te desaparece y ya no hay esperanza para ti. Entonces este rey manda a llamar y lo llevó a 3 lugares. De ahí viene el concepto de esos 3 lugares, y es un estudio muy amplio sobre esos 3 lugares, y usted se va a ver en alguno de ellos reflejado. El primer lugar que lo llevó se llama Mamot Baal. Mamot Baal significa, y la mayoría lee esas cosas en la Biblia o lee esos nombres, dice, le pasa por alto. Sí, next, no, eso yo no lo entiendo, lo entenderemos más allá. No, Dios quiere que lo entiendas aquí. Por eso la Biblia nos dice que no leamos las escrituras, sino escudriñemos las escrituras. Entonces ese Mamot Baal significa lugar alto de adoración. El primer lugar donde él está interesado en ponerte obstáculo es en tu adoración. Ahora, ¿qué es adoración? No es la canción suave que se canta en la iglesia. Eso nos incita a la adoración, pero esa no es la adoración. La adoración va mucho más allá. La adoración es un acto de respeto y de intimidad con Dios. Por eso la oración es parte de la adoración. ¿Cuántos aquí creen en la oración? ¿Cuántos creen que en la oración no hay nada que pueda detenerse? Amén. ¿Cuántos creen aquí que la oración rompe cadenas? Amén. ¿Cuántos creen aquí que la oración es el arma más poderosa que tenemos aquí en la tierra? Amén. Entonces, ¿por qué no ora lo suficiente? Si es lo más poderoso, ¿por qué no lo usamos? Creemos en orar, pero no le creemos a la oración. Y hay una gran diferencia. Porque aún cuando estamos orando, todavía estamos dudando a ver si Dios lo va a hacer. Cuando ella dijo, cambió mi mente, es que hubo una revelación de fe a través de la oración en ella. Y cuando cambió su mente, lo sobrenatural se hizo presente. Porque usted puede orar y todavía no cambiar sus pensamientos, porque tiene una conciencia atada. Y en esa conciencia atada hay culpa, hay dolor. Ahora fue. ¿Ok? En esa conciencia atada hay cosas que le pasó y inconscientemente usted todavía no ha sido liberado de eso, y por eso no es capaz de creerle a un padre que puede darle. Yo he conocido a personas que crecieron sin padre y me dijo ahora, ok, conocí a Dios y Él es mi padre, pero ahora ¿cómo hago para entender a un padre si yo nunca tuve un padre? Entonces, o hay alguien que creció con un mal padre, porque fue una secuencia repetida, porque ese mal padre también tuvo otro mal padre, y ese mal padre también tuvo otro mal padre, y se repitieron ahí sí, generaciones de maldición de generación, y comenzáramos a seguir repitiendo esos comportamientos. Pero a donde iba es que la adoración es tu intimidad con Dios. Entonces, ¿por qué nos podemos quedar toda una noche viendo una serie de Netflix, pero cuando nos dicen vamos a la casa de Dios, a los 45 minutos ya no queremos ir a la casa? Porque Él quiere maldecir, Él te quiere detener en tu lugar de adoración. Porque sabe que si tú entras en el lugar de adoración, Dios entra con poder en tu necesidad. Aleluya. Aleluya. Entonces,
comenzamos a desarrollar lo que llamo el síndrome de Lázaro. Y en otra ocasión le voy a predicar ese mensaje cuando Dios me lo permita. Pero ¿qué es el síndrome de Lázaro? En Cali, Colombia, una mujer de 39, aproximadamente de 40 años, fue llevada de urgencia al hospital y pasó a ser uno de los 39 casos en el mundo que le llamaron el síndrome de Lázaro. Esta mujer llega con una situación cardíaca, la tratan de revivir y no logran revivirla, supuestamente muere. Para hacer la historia larga corta, la mujer se la llevan a la funeraria. ¿Y qué sucede? Al llegar a la funeraria y al comenzar a examinar su cuerpo, y cuando ya iban a hacer la incisión, ¿verdad?, para comenzar a ponerle el formol, ella comienza a mover sus brazos. El que estaba haciendo el trabajo sale corriendo, la monta en el carro de la funeraria y la lleva de nuevo al hospital. Y el doctor dice: pero si yo le di la carta de defunción, ya está todo listo, esta mujer estaba muerta. Y comenzaron a hacer las investigaciones y se dieron cuenta que tenía un síndrome que le llamaron el síndrome de Lázaro, que es estar muerto en vida. Y ese síndrome está carcomiendo la iglesia de hoy. Por eso te llamas que estás vivo, pero realmente estás muerto, le dice a la iglesia en Apocalipsis. Es un síndrome, estamos muertos en vida espiritual. Sardis. Exacto, Sardis. Estás muerta en vida. ¿Y qué es estar muerto en vida? Que venimos a la casa de Dios, pero no hay nada dentro de nosotros vivo. Estamos presentes, pero nada nos incita, nada nos hace. Entonces, lo primero que vas a encontrar en una persona con el síndrome de Lázaro es apatía. Son apáticos. Se sientan así, le da igual lo que pase. Y se van a la casa y lo hacen una costumbre y pasan a ser religiosos, pero nunca tener una relación con Dios, porque han sido detenidos en su lugar de adoración. Después lo llevó al segundo lugar, y todo esto lo van a conseguir mucho más profundo en este libro. No lo lea porque yo lo escribí, por favor. No. Es que me tomó 30 años escribirlo. Porque hay un testimonio. Por favor. Hay un testimonio. Ok, por favor. No lo lea porque yo lo escribí, sino por lo que está ahí, porque es sustancia que le va a ayudar y usted va a ver cambio. Yo he visto testimonios impresionantes y la gloria es para Dios, pero es cuando se abren los ojos, amén, algo sucede. Dice que lo llevó al segundo lugar. El segundo lugar se llama el Monte Pisgad, que es el lugar de la grieta. Así se llama, el lugar de la grieta, el Monte Pisgad. Si Él no puede atacarte en tu adoración, en tu intimidad con Dios, te va a atacar en el lugar de la grieta. La última vez que yo estuve aquí, hablé rápidamente de un niño que yo hablo acá de 6 años, que creció en una casa ministerial, que sus padres ministros, no estaba supuesto a nacer, pero tuvo una profecía, y cuando ya le dijeron a la mamá que tenía que abortarlo, unas ancianas que estaban oraron le dijeron: este niño va a nacer, este niño tiene una profecía sobre su vida, va a ir alrededor del mundo a predicar. El niño nace, hay fiesta en la casa, pero a la edad de 6 años este niño es abusado sexualmente, por 3 años consecutivos con personas cercanas a la casa. Marcan la vida del niño, crece un niño con depresión, baja autoestima, pensamientos suicidas, pero sobre todo con unas ganas de venganza increíbles. Los padres se mudan a otro país, el niño llega a ser un adolescente y le pide a sus padres que por favor los mande a visitar supuestamente a su abuela, pero él estaba pensando: voy a ir a matar a estos hombres que me hicieron ese daño. Y sí, gracias a Dios le dieron el permiso, pero antes de darle el permiso lo mandan a un campamento juvenil. Por eso, padre, inviertan en sus hijos, porque ahí lo estaba esperando Dios para comenzar a restaurar su corazón. Y ese niño fue, pero ya no fue a matar a estos hombres, sino ya fue a predicar la palabra de Dios como le había sido profetizada a la edad de 15 años. Ese niño está al frente de ustedes. Ese niño soy yo. Y si Dios lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo, porque Él quiere maldecir tu lugar de la grieta, tu lugar de las emociones, tu lugar de lo que ha marcado tu vida. Pero Dios, lo que Satanás quiere maldecir, Él lo quiere bendecir, y la bendición verdadera que no añade tristeza. Aleluya. Ahora voy alrededor del mundo, la gloria es para Dios. Ahora escribo libros, la gloria es para Dios, pero debería estar en una cárcel o muerto. Entonces, ¿qué sucede?
si no logra maldecir tu lugar de adoración o tu lugar de la grieta, lo llevó a un tercer lugar que se llama el Monte Peor, que literalmente se llama Peor. Se llama el lugar de los nuevos comienzos. Y muchos de nosotros batallamos con las cosas nuevas que vienen a nuestra vida, las visiones nuevas. Hay obstáculos a cada rato. Con las cosas nuevas que tú quieres emprender en tu vida, siempre tienes obstáculos. Porque si Él no te ataca en tu lugar de adoración, si Él no logra detenerte en tu lugar de tus emociones, Él siempre va a tener obstáculos o poner obstáculos para no dejarte avanzar. Pero como lo dije antes, Dios nos ha dado la habilidad y el poder para poder salir de cualquier situación que nosotros estemos. Aquí vas a conseguir cómo salir o cómo poder sanar tus emociones. Aquí yo hablo el proceso que debes pasar para sanar tus emociones. Hay gente dentro de la iglesia herida, totalmente herida. Entonces lo que tiene adentro lo refleja hacia otras personas. Yo ya no culpo al rebelde en la iglesia, yo lo amo porque sé que dentro de él hay una batalla interna y tienen su conciencia atada por acontecimientos y el enemigo cabalga. Por eso cuando tú veas a una persona herida, resentida, chismosa, mal hablada, todo el tiempo agresiva, es porque está gritando: ayúdame, que dentro de mí hay un infierno que no se puede apagar. No lo juzgues, ámalo hasta que Dios pueda liberarlo. Es importante, iglesia, y ya los dejo con esto. Hay pasos a seguir, pero ¿cómo te puedes liberar de tu opresor? Te voy a decir las 4 pasos para poderte, o 4 claves para liberarte de tu opresor. Mire, ¿cómo me puedo liberar? Primer paso, confronta el daño causado. Yo no pude sanarme hasta no confrontar el daño que me habían hecho. Y decir, me hicieron un daño, pero tengo que superar este daño. No me puedo quedar aquí atado para el resto de mi vida en este daño. Primero confronta el daño. Y quisiera tener tiempo para hablar más de esto, pero en otra ocasión será. Segundo paso, mira hacia atrás por un segundo y reconoce que lo que viviste fue peor de lo que estás viviendo hoy, que aquello quedó atrás, pero hoy hay una nueva oportunidad para comenzar nuevamente. El tercer paso es desecha los pensamientos limitantes que te dicen jamás vas a poder, jamás vas a salir de aquí, jamás vas a ser liberado de esto. Tienes que desecharlo en el nombre de Jesús. Y el cuarto paso, que es el más difícil porque me han escrito cómo puedo hacerlo, es perdonar. Perdonar es pasar por alto la ofensa. Pero estos hombres fueron malvados conmigo, pero estos hombres me quitaron mi inocencia, pero estos hombres me marcaron de por vida, pero yo no me voy a hacer esclavo de ellos. Yo no perdono para hacerle un favor a mi ofensor, yo perdono para yo ser liberado. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.